va a producir justamente durante la Semana Patria. En el tema del turismo la afectación va a ser muy fuerte. Bienvenido, señor Plate, presidente del Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios. Bienvenido a Exitosa. Karina, muy buenas tardes. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su primera reacción sobre esta alerta de posible cancelación de vuelos por falta de combustible? Petroperú ha dicho que la descarga se ha visto afectada por los cierres de puertos. ¿Por qué han cerrado los puertos? Yo todos los días hago noticias aquí y no ha habido unos movimientos fuertes de mar o maretazos o... ¿Qué ha pasado? Bueno, efectivamente, como usted dice, a veces nos sorprenden este tipo de situaciones, tanto ambientales como el caso marítimo, lo que viene ocurriendo, y saber si verdaderamente esto está afectando, realmente nos hemos enterado todos los consumidores y usuarios, en general la ciudadanía en el país, cuando ocurrió esta anomalía y afectó el desembarco pues, de los combustibles de Repsol, que ya todos conocemos, y luego también que se produjo el derrame. Sobre esto solamente cuando coinciden, ¿no? De alguna manera los precios hacia la baja es cuando viene todo este movimiento, estos argumentos que de alguna manera van generando, no sé si la palabra sea exacta, pero incredulidad finalmente en la población que espera que realmente los precios hacia la baja, estos precios referenciales internacionales realmente se traduzcan en el descuento que se espera, como cuando ellos en general desde el productor, importadores, distribuidores mayoristas, etcétera, elevan los precios y de manera todavía completa cuando las variaciones son a la alza, ¿no? Ajá, entonces usted tampoco tiene ningún tipo de información de anomalías, maretazos, el mar movido. ¿Ustedes en producción tienen algún tipo de información para darla todo completo? Pero usted, señor Plate, no tiene tampoco. Mire, nosotros, yo en este instante no he estado manejando esta situación, como le decía al inicio, incluso yo tampoco. He intentado comunicarme con el área de la Marina, no lo he logrado conseguir, y para conocer realmente cuál es la situación, pero asumiendo que esto fuera así de real, no es más que un argumento más, como reitero, porque tiene que ver con el tema de los precios de los combustibles, estos precios que al final van a llegar a los surtidores, al público, y va a llegar de manera desagradable porque no se traslada completamente las bajas internacionales. Yo tengo algunas cifras que voy a compartir más adelante con ustedes, cifras a la fecha, incluso la del día de hoy, que Ocinermin acaba de hacer de conocimiento público que los precios de los referenciales han reducido nuevamente. Entonces, esto lo compartiré con usted más adelante, pero concretamente, si se diera este asunto, esto también nos lleva a otra normativa legal que obliga a todos los productores, a todos los comercializadores en el país a tener su propio abastecimiento, almacenamiento, de combustibles por 15 días. Eso está en vigor, o sea, de ninguna manera esto puede servir, lo que está ocurriendo o estaría ocurriendo en relación con los oleajes, servir de argumento para decir no vamos a poder cubrir el tema de la necesidad de combustibles durante las fiestas patrias, porque si se tuviera y se estuviera exigiendo y realmente de esa manera no se hubiera producido lo que hoy conocemos, que no hay un abastecimiento adecuado de combustible, no tendríamos realmente ningún problema, porque esos 15 días son manejados de manera técnica y no hubiéramos tenido estos problemas que dicen que se está presentando en estos últimos días con el tema de los oleajes. Usted tiene toda la razón. Exitosa. Hay una normatividad que dice 15 días en los almacenes poquísimos que tenemos y tendríamos cubierto el tema de las fiestas patrias, que es unos días feriados álgidos para la economía nacional. Además, me leo los periódicos todos los días y no me había dado cuenta, no nos habíamos percatado, veo las noticias todos los días igual que usted y resulta que no sabíamos nada. Bueno, muy bien. Entonces, y lo peor de todo ahí, Karina, si me permite, no solamente ya es la afectación en el tema del combustible, en el caso del transporte, todo aquello que se traslada a través de esto en
bienes, sino también algo que va a producir justamente durante la Semana Patria en el tema del turismo. La afectación va a ser muy fuerte. Los restaurantes que tanto se han estado preparando para precisamente con este tema de la pandemia han tenido altibajos, más bajas que altas, digamos, en su comercialización. Hoy en día enfrentan, no sabrán qué hacer, entiendo yo, ¿no? Los hoteles mismos que se habían preparado para fiestas patrias, porque viene gente del extranjero y esa gente del extranjero no va a tener una fecha de retorno fija si esta situación va a continuar, porque muchos ya han comprado pasajes con anterioridad. Y hoy escuchaba también sobre a quién recaería la responsabilidad, y obviamente aquí Indecopi va a tener que actuar de manera inmediata y ser clara y contundente en cuanto a adelantarse a señalar quiénes son los que intervienen dentro de esta cadena y por dónde empieza el asunto. Es a través justamente del suministro de combustibles, y el suministro de combustible solamente lo pueden hacer a través de las importaciones o producción o importación del producto. O sea, ya por ahí podemos ir dándonos cuenta de cómo es que se va a desarrollar esta situación ante Indecopi, porque va a haber habría afectación de todas maneras a los consumidores y usuarios que se han pensado en trasladar, que algunos ya van a desistir de trasladarse al no saber que van a tener retorno tranquilo a sus hogares para luego asistir al trabajo, no volver a su rutina diaria. La incertidumbre que va a generar va a hacer que se retraiga la gente que quería viajar. También Osinervir, ver si es que por qué los almacenes no están al tope. Otra pregunta, usted me iba a dar montos, cómo había decaído el precio del petróleo, pero como el petróleo y los combustibles están en este fondo de estabilización, no se supone que no inmediatamente impacta en el consumidor por el fondo de estabilización. El fondo de estabilización se tiene que llenar, digamos, para que después no sobrepase, ¿no? Entonces, en algún momento el fondo ya debe estar pues ahí con un forado. Lo que ocurre con el Fondo de Estabilización, como ya se conoce desde hace muchos años, estos productos que están dentro justamente del sistema del manejo de los precios de los combustibles en el Fondo de Estabilización, ocurre que para decirlo de manera simple, cuando los precios están por encima de la banda de precio, esto queda a cargo de los productores, importadores, distribuidores mayoristas, ¿cierto? Y en el caso de, concretamente, productores e importadores de combustibles, y cuando se da hacia la baja, sirve de alguna forma para que justamente los productores e importadores que recibieron los montos cuando estaban los precios en alta, ellos también aporten nuevamente al fondo de estabilización. Esa es la figura que tiene este fondo de estabilización. Ocurre que también cuando ha estado, y este mecanismo lo hemos denunciado muchas veces, hoy vuelvo a aseverarlo gracias a esta entrevista que me conceden ustedes, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso del GLP envasado, nosotros hemos tenido que desde diciembre de 2018 hasta ahora no hay respuesta de productores, de importadores, de distribuidores mayoristas, de nadie. Desde diciembre de 2018 hasta febrero del año 2020 hubo, en el caso del GLP, 8 bimestres consecutivos, 8 bimestres en el periodo de 16 meses de reducción del precio, y el precio tope era de 59 céntimos, para hablarlo en cifras redondas, 60 céntimos por 8 debió haberse sentido en el precio de venta al público en 4,80 soles. Eso no pasó hasta la fecha, y sin embargo, no, respecto de este asunto, que incluso a través de ustedes y de otros medios de comunicación fue denunciado, no dicen absolutamente nada. O sea, pareciera ser que la obligación es más de los contribuyentes, es decir, es más de los consumidores y usuarios, que realmente de cumplir como debería ser en la práctica, como incluso en oportunidades en que se han presentado al Congreso de la República, donde también hemos tenido presencia nosotros, a invitaciones que ellos han hecho en tiempos anteriores, donde de alguna manera se reconocía que tenía que ser trasladado también de inmediato, pero esto no ocurre. O sea, pasa que cuando los precios son al alza, es de inmediato van los precios en subida, y esto afectando el bolsillo del consumidor, y en el sentido contrario, las bajas o no se dan, o como también denunciamos, que en Semana Santa, recuerde usted, la Semana Santa del presente año, ni Repsol
ni Petroperú, así de claro, ni Repsol, ni Petroperú emitieron listas de precios. Ese es el asunto, esa es la verdad de este estado, en esta actividad económica nacional, donde finalmente se habla por aquí y por allá, se habla de cosas a favor, cosas en contra, pero que realmente en lo que el público, el consumidor necesita, que los precios realmente sean justos, sean equitativos, sean de manera precisa y oportuna, el descuento no se da, y eso está considerado dentro del Código de Protección y Defensa del Consumidor y también dentro de los derechos, y al cual nosotros los consumidores y usuarios podemos exigirle al Estado y sus autoridades a que tenemos un derecho, el derecho a recibir las transacciones comerciales o relaciones de consumo de manera justa, precisa, equitativa, y eso no se da, y hasta ahora no se pronuncia, incluido el Instituto Nacional, en este caso el Indecopi. Necesitamos realmente ya una acción más activa, ¿no? Más activa y sobre todo simplemente, finalmente, para terminar con ese asunto, simplemente sancionar de vez en cuando, y ahí quedó todo en nada, ¿no? Y sobre todo ahora información, ¿no? Información certera, clave y además útil, porque la gente va a tener miedo de viajar. Estoy yo revisando las páginas oficiales de la Marina de Guerra del Perú, de la Capitanía del Puerto, de Senam, ya no sé qué más revisar y no encuentro nada de maretajes, no sé qué cosa es lo que habrá podido pasar, que nos expliquen por qué no están esos almacenes al tope, totalmente llenos. Si es que hubo algún tipo de maretaje hace algunas semanas, ya han tenido el mar tranquilo para volverlos a llenar. Se supone que hay un tiempo para volverlos a llenar, para volver a cumplir con las normas, y usted nos ha dicho que las normas es que 15 días tiene que tener de respaldo de combustible. Entonces, explicaciones al canto, porque no nos va a pasar que de nuevo, pues en semana turística, nos venga una desgracia así, cuando todo, no solamente el rublo de el turismo, sino son todos, es una cadena inmensa, están esperando esto. Vamos a esperar a ver quién nos da explicaciones, qué nos dice, si Indecopi habla, si sale el ministro de la Producción, si sale alguien para dar explicaciones. Muchísimas gracias a Héctor Plata. Karina, solamente dígame. 20 segundos, por favor, para la pregunta que usted me había hecho. Finalmente, decirles a todos que en el caso de los gasoles tenemos el día de hoy ya las nuevas cifras, y estas están entre 78 céntimos y $1.48 de descuento. Además de esto, tenemos que en las últimas 4 semanas se han reducido los precios de los gasoles entre $1.59 y $1.61. Eso es lo que quería comunicarle a ustedes, para que nuestro público consumidor y usuario sepa cómo tiene y cuánto es lo que debe reclamar cuando abastezca sus vehículos en los diferentes establecimientos en el país. Muchísimas gracias por estar aquí y explicarnos qué es lo que está sucediendo.